Buenos días, profesor. Para empezar a realizar el experimento de laboratorio número 2, hemos tomado como base al número 7, que es el último dígito de mi código. Además, el experimento nos menciona sobre obtener 1000 resistencias que se encuentran en este recuadro. Y para obtener estas 1000 resistencias nos hemos enfocado en los números aleatorios que encontramos en estas dos columnas. Y estos números aleatorios los vamos a obtener en base a estos números que están en este recuadro. Luego de obtener estos números aleatorios, vamos a calcular el valor de la resistencia, que se va a encontrar con la suma del recuadro 1 más los valores del recuadro 2. Luego de obtener las 1000 resistencias, vamos a empezar a calcular el número mínimo, que gracias a Excel que nos facilita con el comando min desde el recuadro 7 hasta el recuadro 1006. Lo mismo vamos a hacer para calcular el número máximo, y luego para obtener el promedio de valores que son de todas las 1000 resistencias, vamos a operar con el código que nos manda Excel, que es el promedio, y nos arroja el valor de 1214,871. Luego vamos a empezar a calcular el promedio entre el máximo número y el mínimo número, que en esta ocasión es 1215. Luego vamos a redondear el promedio de valores que se encuentra en este recuadro, y el redondeo nos resulta 1215. Ahora, para calcular el número de intervalos que necesitamos en este recuadro, lo vamos a hallar mediante la fórmula de Sturges, que es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de n, y en este caso n va a ser el número de resistencias, que es 1000. Luego de reemplazar, nos da el valor de 10,966. Ahora, para redondear este valor nos resulta el valor de 11. Luego, para empezar a construir nuestro recuadro, vamos a necesitar el ancho, y el ancho lo vamos a obtener mediante la diferencia del valor máximo y el valor mínimo, y eso dividido entre el número de intervalos, que es 11, y que nos resulta 8,90 en periódico puro. Ahora, con estos datos que hemos obtenido en esta tabla, podemos empezar a construirnos nuestro recuadro. Como hemos mencionado, son 11 intervalos, y el número de intervalo que está en el intervalo que está al comienzo, el mínimo valor será 1166. Luego el intervalo se va hasta el mínimo más sumado con el ancho, y así sucesivamente para los demás intervalos. Y luego vamos a pasar a calcular el número de valores de cada intervalo que obtenemos con estas resistencias. Luego de obtener estos valores, pues procedemos a calcular el histograma que encontramos en esta parte. Luego de realizar el histograma, vamos a realizar la distribución normal, y para realizar la distribución normal tenemos que tener de dato la desviación estándar, y gracias a Excel que nos facilita con el comando desves desde el recuadro C7 hasta el recuadro 1006, como está indicado aquí, y que nos arroja el valor de 2,06 por 10 a la 1. Gracias a este dato que tenemos aquí, podemos empezar a construir la distribución normal, gracias a estos comandos que están aquí, que vamos a necesitar la desviación estándar, el valor mínimo y el promedio de valores. Luego de operar con todos ellos, vamos a obtener este valor. Como vemos acá, está en notación científica, y así sucesivamente para los demás intervalos. Luego de obtener todos estos resultados, podemos empezar a graficar nuestra campana de Gauss, como vemos en este recuadro. Y finalmente, para calcular el valor de medición, tenemos que encontrar el error, y por dato el error por incertidumbre será 0,5, y el error estadístico, como hemos visto con los datos que hemos obtenido de las resistencias, va a ser igual a la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n, y en este caso n va a ser igual a 1000, que es el número total de resistencias. Finalmente, para calcular el error total, es igual a la raíz cuadrada del error por incertidumbre al cuadrado más
el error estadístico al cuadrado. Operando estos valores nos resulta el valor de 8,21 por 10 a la menos 1. Y finalmente el valor de la medición será 1214,871 más menos 0,82, que es su respectivo error. Gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Roja Vera Diego Alonso y hoy voy a hacer las preguntas del número 1 hasta el número 9 del laboratorio número 2 de física. Ya, ahora sí. Antes de responder las preguntas, quisiera señalar esta expresión. Pensar que vendría a ser la función de densidad de la distribución gaussiana, donde x rayita vendría a ser el valor promedio y el sigma vendría a ser la deviación estándar. Para hallar el porcentaje, primero tenemos que integrar, que nos daría el área en unas determinadas cotas, como lo veremos a continuación. Como dice, para hallar el porcentaje de un determinado rango, primero integraremos, ya que el área calculada nos va a indicar ese porcentaje. Ya, ahora sí. Para integrar lo hallaremos en unas cotas, que vendría a ser x1 y x2. Hallaremos la integral definida, donde x1 es la cuota superior y x1 es la cuota inferior. Ya, ahora sí, el proceso de integración. Como este es un valor constante, lo podemos sacar multiplicando afuera. Y esta expresión lo podemos elevarlo así, estos dos al cuadrado lo podemos factorizar elevándolo al cuadrado. Ya. Ahora, como veremos a continuación, este valor lo hemos cambiado por un u, donde le veremos acá a la derecha. Debería ser u, x y menos x valor promedio sobre la raíz cuadrada de 2 por la división estándar. Hallaremos la derivada de u respecto de x, como lo vemos acá. Nos quedaría esta expresión, y ordenando todo esto, los diferenciales tendría diferencial de x es igual a la raíz cuadrada de 2 por la división estándar y la diferencial de u. Ya que este diferencial de x lo podemos reemplazar acá, este diferencial de x nos quedaría esta expresión. U es el valor que lo hemos señalado acá. Ya. Ordenando toda esta expresión, como este es constante, estos dos son constantes, los podemos sacar afuera. Nos quedaría esta expresión. Los podemos simplificar, quedándonos con esta expresión. 1 sobre la raíz cuadrada de pi, integral de x2 sobre x1, por el número de Euler menos u al cuadrado, que vendría a ser este u, por la diferencial de u. Ya, ahora para hallar este número de Euler, lo podemos hacer por la serie de Taylor, que vendría a ser más que todo x summatoria de n es igual a 0 hasta el infinito de que x al elevado a un n sobre n factorial. Nos quedaría esto. Lo podemos reemplazar x por menos 1, nos quedaría esta expresión. Finalizando, esta expresión nos ayudaría bastante. Ya, ahora, de esta expresión que lo llamaremos 2, lo vamos a reemplazar este valor en 2, en acá, quedándonos así. Ahora, como tenemos acá esta expresión que la habíamos hallado anteriormente, los sumatorios, el orden de sumatorios lo podemos cambiar. También tenemos el proceso de factorizar este menos 1 elevado a la n sobre n factorial, ordenando más que todo. Como esto también es una constante, lo podemos sacar. Ya, ahora sí. Vendría a ser la integral definida. Todo integral de 1 elevado a la potencia nos quedaría 2 a la n más 1 sobre 2 a la n más 1, sobre 2 a la n más 1. Evaluando de x es 2 y x1 las cotas. Recordando de que la nota anterior lo habíamos hecho u es igual a esta expresión. Reemplazando acá, x2 menos x1. Todo este proceso de integral definido nos quedaría esta expresión. Esta expresión es importante ya que no va a servir para todas las preguntas. Ya. Como pregunta número 1 tenemos que determinar el porcentaje de emisiones que se puede encontrar en el rango de x valor promedio menos sigma, llegando a x valor promedio más sigma. Reemplazando en las cotas 4, en 4 esta expresión
Nos quedaría más que todo esto. X1 es igual al valor promedio menos sigma sobre X2 más valor promedio más sigma. Que esto simplemente lo podemos reemplazar así o si no también con números, pero esta vez lo vamos a reemplazar con los símbolos. Quedándonos así, X1, X2. Acá como lo vemos acá, X2, X más sigma. X1 es el valor promedio menos sigma, como lo veremos acá. Esto es más que todo operación. Sigma, sigma se va, sigma, sigma se va. Y ordenando toda esta expresión nos quedaría esta sumatoria. Esta sumatoria lo vamos a calcular en un determinado programa. Ahora sí, continuando con el problema número 1, pregunta número 1. Vamos a calcular la sumatoria que lo vemos acá a la derecha. Primero lo vamos a hacer en Python. Todo esto acá vamos a ponerse importar, también importar los mat, que vamos a definir la sumatoria. Todos estos son códigos de Python. Suma, vamos a comenzar de 0, un ciclo que vamos a comenzar de n hasta n más 1, tal que sería suma de 2 raíz cuadrada de pi por l menos 1 a la n sobre factorial de n por 1 sobre la raíz cuadrada de 2 elevado a 2 a la n más 1 por 1 sobre 2 a la n más 1. Esta función nos dará print, que daría suma. La sumatoria lo podemos calcular por aproximaciones, tanto que le podemos dar 10 y nos da este valor, pero nosotros hemos elegido 1000. Y vamos a escoger estas 4 cifras, dando que el resultado que lo podemos multiplicar por 100% y aproximándolo a 3 cifras significativas nos quedaría este resultado. Bueno, ya sería la pregunta número 1. Para continuar con la pregunta número 2 y determinar la cantidad de resistores en determinado rango pedido, Excel nos facilita con la función de si conjunto, como lo vemos acá, y nos da el resultado de 643. Pasándolo a porcentaje sería 64.3%. Ya habíamos calculado esta sumatoria en el lenguaje de programación Python. Nos quedaría este resultado, 68.3%. Y también habíamos calculado la cantidad de resistores en el rango de valor promedio menos sigma, la división estándar, hacia el valor promedio más la división estándar, que nos quedaría 643. Para hallar el porcentaje, lo hallaríamos este número dividido entre total, que vendría a ser 1000 por 100%, nos quedando el resultado de 64.3%. Eso más que todo vendría a ser la pregunta 2. Ya, ahora, como dice la pregunta 3, compare los resultados de la pregunta 1 y 2. Ya. Como en la pregunta 1, el porcentaje nos había salido 68.3%. Y en la pregunta 2 nos salía 64.3%. Vamos a restar que más en valor absoluto. No importa el orden porque ya está en valor absoluto. Tendría que ser 64.3% menos 68.3% entre el primero, que vendría a ser 68.3 por 100%, quedándonos ese resultado. Ya, ahora sí, para responder a la pregunta 4, teníamos esta expresión ya calculada antes, que nos va a servir importante para todas las preguntas. Ya, recordando esta expresión, reemplazando, ya que la pregunta 4 es similar a la pregunta 1, pero en este caso tiene valor promedio menos 2 veces la división estándar hacia el valor promedio más 2 veces la división estándar en ese rango. Ya, x1 es el valor promedio menos 2 veces la división estándar, y x2 es el valor promedio más 2 veces la división estándar, reemplazando acá, que más que todo se cancelaría. Esto todo es operación. 2 veces la división estándar sobre la raíz cuadrada de la división estándar se cancela, igual que acá. El menos 1, como es elevado al impar, queda como negativo. Menos por menos da más, y nos quedaría 2 veces esta expresión, que acá sería el 2. 2 sobre la raíz cuadrada de 2. Toda esta expresión ya calculada antes. Ahora esta expresión la vamos a calcular en Python. Ya, bueno, sí, ahora continuando con la pregunta número 4, vamos a calcular la sumatoria que antes habíamos explicado. Ya, esto ya lo hemos explicado antes por todo esto más que todo es código de Python. Comenzaremos con el factor 0, un ciclo de n hasta n más 1, que este sería la sumatoria, que está acá a la derecha, que sería 2 a la raíz cuadrada de pi por menos 1 elevado a la n sobre factorial de n por la raíz cuadrada de 2, todo elevado a la 2n más 1 por 1 sobre 2 a la n más 1. Ya, esta le ponemos en la función, y aquí le podemos poner varios valores, por ejemplo 10 y nos da este valor. Y aquí le vamos a poner nosotros 1000 más aproximado, solo vemos que cambian los últimos dígitos.
Y aquí solo vamos a seleccionar estos 4 dígitos, quedando como resultado el porcentaje, pasándolo a porcentaje de este resultado, 95.4%. Gracias. Para continuar con la pregunta número 5 y calcular la cantidad de resistores en este determinado rango, que lo vemos acá como la cota inferior y la cota superior, Excel nos facilita con la función de contar sin conjunto. Ya lo hemos calculado y nos queda el resultado 965. Acá está la fórmula si se puede comprobar. Pasando el porcentaje sería 96.5. Ya, ahora sí, para continuar, habíamos calculado esta sumatoria en Python. Nos habría resultado esta expresión, 95,4%, un porcentaje. Esta sería la pregunta 4. Para pasar a la pregunta 5, esta cantidad la vamos a calcular en Excel y ya lo vamos a mostrar, que nos saldría 965. Y para pasar al porcentaje quedaría 965 entre el total, que vendría a ser 1000, por el 100%, que vendría a ser, saldría 96,5%. Ya. Ahora, para pasar a la pregunta 6, nos dice comparar los resultados de las preguntas 4 y 5. ¿Qué vendría a ser esta pregunta? Restar los valores en valor absoluto sobre respecto a 1 por el 100%, que en sí no altera. Reemplazando acá tendría 95,4%, 95,4 menos 96,5 sobre 95,4, que sería el valor inicial, por el 100%, que nos saldría 1,15%. Ya, ahora sí, para continuar, en la pregunta 7 nos tiene determinar el porcentaje de mediciones que encontrar en el rango de valor promedio menos la división estándar entre 2 hacia el valor promedio más sobre la división estándar entre 2. Vamos a reemplazar las cotas. Como lo vimos anteriormente, o sea, este proceso ya lo estamos repitiendo como 3 veces. Ya. Vinculando la sumatoria ya de anteriormente explicada, nos saldría esta expresión. Que más que todo esto es operar, menos 1 acá por el elevado al exponente impar. Acá lo veremos acá. Esto menos por menos da más. Como son 2 veces expresiones, lo ponemos 2. Y este 1, 2 raíz de 2 lo que haría acá. Este división estándar se simplifica. Nos quedaría esta expresión. Esta sumatoria la vamos a calcular en Python. Continuando con los cálculos de la pregunta número 7, para definir la sumatoria que antes habíamos calculado, ahora sí vamos a hacerlo en Python. Ya este código ya lo habíamos explicado antes. Acá vamos a comenzar el bucle desde n hasta n más 1, la sumatoria sobre 2 raíz cuadrada de pi por menos 1 elevado a la n sobre factorial de n por 1 sobre 2 raíz cuadrada de 2, todo elevado a la 2n más 1 por 1 sobre 2n más 1. La función, imprimiendo la función suma. Ya. La sumatoria, acá lo podemos calcular con varios números que nosotros queramos. Por ejemplo, le podemos poner 10 y no va a salir esos números. Solo varían estos últimos dígitos. Pero nosotros hemos decidido, para estar más aproximadamente exacto, le vamos a poner este valor con 1000. Y escogiendo las 4 últimas cifras, nos va a quedar este resultado multiplicando por 100 en porcentaje. Y este resultado que lo vemos en la pantalla, 38,3%. Listo, esa sería la pregunta 7. Para continuar con el cálculo de la pregunta número 8, para calcular la cantidad de resistores en el determinado rango de la cota inferior y la cota superior, Excel nos facilita con la función contar sin conjunto, como lo vemos acá, y quedando como resultado 388, pasando a porcentaje quedaría 38,8%. Ya, ahora sí, anteriormente calculado en Python, nos saldrá este porcentaje que debería ser 38,3% del resultado de esta sumatoria. Ya, ahora sí, para pasar a la pregunta 8, nos dice hallar la cantidad de mediciones de resistencia que caen en el rango del valor promedio menos la división estándar entre 2 hacia el valor promedio más la división estándar entre 2. Esto ya lo habíamos calculado en Excel. Ya, nos quedaría 388 sobre, como vemos acá, 388 sobre el valor total entre 1000 para hallar el porcentaje por 100%, que nos quedaría 38,8%. Ya. Como última pregunta tenemos a la pregunta 9, que nos dice una comparación, y la comparación la haríamos con la resta de los valores, valor 1 menos valor 2 sobre respecto a 1 por el 100%, que vendría a ser 38,3 menos 38,8, como haremos acá.
y sobre el efecto de 38,3, como lo veremos acá, que es valor número 1, este valor número 2. Por el 100% que nos quedaría 1,30%. Soy Milton Rojas y ahora procederemos a resolver las preguntas número 10 y número 11. Bueno, entonces comenzamos por la pregunta 10. La pregunta 10 dice, determina el porcentaje de mediciones que se pueden encontrar en el rango x más menos sigma entre n. Para ello calcula el área entre la curva fxy y el eje horizontal. Bueno, primero comenzamos recordando la función de la campana de Gauss, que es 1 entre sigma entre raíz de 2pi por e elevado a la menos x y menos mu elevado al cuadrado entre 2 sigma al cuadrado, conociendo también que mu es la media de la población y sigma es la desviación estándar. Para hallar la probabilidad de que las mediciones se ubiquen en un cierto rango, primero debemos hallar el área entre la curva y la horizontal que esté comprendida en ese rango. Y para hallar el área necesitamos integrar la función. Entonces integramos la función para cierto rango de x1 a x2. Y como se vio en la anterior parte, mi compañero llegó a esta expresión, 1 entre raíz de pi, la sumatoria de m igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la m, entre m factorial, por 1 entre 2m más 1, por toda esta expresión que sería x2 menos mu entre raíz de 2 por sigma elevado todo a la 2m más 1 menos x1 menos mu entre raíz de 2 sigma elevado todo a la 2m más 1. Ahora en este caso para el problema vamos a hallar una forma más general y reemplazaremos x2 por mu más sigma entre n y x1 como mu menos sigma entre n. Entonces reemplazando en esta expresión, bueno, en esta parte tenemos que los mu se cancelan y después los sigmas se cancelan. Este menos pasa afuera como más porque m termina siendo un número natural, entonces encontramos que esta expresión es impar. Y bueno, operando, al final nos quedan 2 por 1 entre raíz de 2n elevado a la 2n más 1. Y reemplazando esto aquí, nos queda finalmente 2 entre raíz de pi, sumatoria de m igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la m entre m factorial por 1 entre 2n más 1 por 1 entre raíz de 2n, todo elevado a la 2n más 1. Bueno, ahora procederemos a calcular el desarrollo. Primero para m igual a 0. Reemplazamos en la expresión, nos queda 0,798 entre n, ¿no? Bueno, ahora con m igual a 1, reemplazando nos queda menos 0,133 entre n al cubo. Con m igual a 2 nos queda 0,020 entre n a la quinta. Y luego seguimos con m igual a 3, igualmente reemplazamos y nos queda menos 0,002 entre n a la séptima. Y así podemos seguir reemplazando hasta llegar hasta el infinito, pero nos saldrán valores menos significantes y por lo tanto no tendrán mayor relevancia a la hora de calcular el resultado. Y por eso nos quedamos con estas hasta acá nomás. Y entonces en general sería 0,798 entre n menos 0,133 entre n al cubo más 0,020 entre n a la quinta menos 0,002 entre n a la séptima. Ahora procederemos a comprobar, ¿no? Para n igual a 1, el rango establecido sería x más menos sigma. Entonces n reemplazamos en esta expresión y operamos y aproximadamente nos sale 0,683, que pasando a porcentaje sería 68,3%. Y como vemos en el aplicativo, se termina confirmando esta expresión. Ahora para n igual a 2, ¿no? Para n igual a 2, el rango sería de x más menos sigma medios. Reemplazamos igual en la expresión anterior y operamos y aproximadamente nos sale 0,383. Y esto pasando a porcentaje sería 38,3%. Para ahora, por último, para n igual a 3, tenemos que el rango sería de x más menos entre sigma tercios. Esto reemplazamos igual como la expresión anterior y aproximadamente nos sale 0,261, que pasando a porcentajes aproximadamente sería 26,1%. Y ambos resultados, como se ve en el aplicativo, en el programa, terminan siendo confirmados. Por lo que al final deducimos que esa expresión funcionaría para todo n. Bueno, ahora pasamos a la pregunta 11. La pregunta 11 nos dice, determina el tamaño n que debe ser la muestra de un universo de tamaño n mayúscula
para realizar un análisis estadístico. Bueno, para empezar, sabemos que la población total es 1000 resistores, entonces este sería nuestro n mayúscula. Nos piden hallar una muestra n tal que al hallar esos datos, los datos en esa muestra n sean valores representativos de toda la población. Como datos sabemos que al hallar las medidas de cada muestra, al llevarlas a una gráfica obtendremos una función conocida como la campana de Gauss otra vez, y cuya parte media termina siendo coincidentemente la media de la población. Entonces, para hallar el valor de la muestra que vamos a tomar, tenemos esta fórmula solamente válida para aquellas poblaciones de tamaño menor a 100.000. Tenemos n igual a z al cuadrado por p por q por n mayúscula entre n menos 1 por e más z al cuadrado por p y por q, ¿no? Pues empecemos. Z sería el nivel de confianza, que en este caso es la probabilidad de que las medias halladas de cada muestra estén más aproximadas a la media de la población, conociendo antes el rango en donde están permitidos esos valores. Y para valores generales tenemos que el valor es 95%. Y esto, ¿cómo se llama? Está asignado a un valor que sería 1,96, producto de unas operaciones denominadas como tipificación. Luego tenemos P y Q. P es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de fracaso. Para casos generales donde no tenemos mayor información, las asumimos como 0,5 cada una. Y también se debe cumplir que ambas sumen 1, lo que nos daríamos como conclusión que a mayor éxito hay menor fracaso y a mayor fracaso hay menor éxito. Por último, E es el error, o sea, el error a la que podría estar permitido estos cálculos a la hora de hallarlos. Y para cuestiones generales tenemos que E es igual a 0,05. Bueno, reemplazando todos estos valores en la fórmula antes dicha, obtenemos el valor de n. N sería 277,740825. Redondeando, obtendríamos que n sería igual a 278. Claro, ¿no? Con los valores antes asumidos, porque si tomamos otros valores, también podría salir otros resultados. Pero eso ya depende del problema, en este caso, que nos estén pidiendo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.